Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Palabra del Señor, Romanos capítulo 11, versículo 25 al 36. Leemos y luego vamos a orar. Romanos 11, 25 al 36. No sé si todos tienen ya bosquejos. Si no, si faltando alguno, levante la mano. Allá en el fondo, ¿alguno está faltando? Bien. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, Romanos capítulo 11, versículo 25 al 36. Dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Dios, te damos gracias por poder comenzar esta exposición bíblica, tu palabra que habla nuestras vidas. Te damos gracias por poder hacerlo de una manera libre, aquí estando hoy con todos nuestros hermanos, los que están en su casa también siguiendo. Danos entendimiento por medio de tu Espíritu para poder comprender las verdades que aquí tenemos en la Escritura, junto con sus aplicaciones prácticas para nuestra vida, que podamos creerlo, entenderlo y obedecerlo para que entonces nuestras vidas puedan ser bendecidas y edificadas, como así lo decías. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es La gloria es solo para Dios. Hoy tenemos la segunda parte. ¿Está bien? Vamos a tener una tercera, pero hoy vamos a ver entonces la segunda. Hace un par de décadas atrás, en la iglesia donde asistía, yo era joven, en una época fui joven, incluso tenía más pelo que ahora. En esa época había un coro que se cantaba mucho y que decía en una parte en la iglesia: la gloria es para Dios, ¿no? La cantábamos en un tono música popular, diríamos, ¿no? Algo más movido. Y me acuerdo que la mayoría de los que íbamos a esa congregación la cantábamos con mucho fervor. Algunos capaz la conocen, los que tienen más años de iglesia evangélica lo habrán escuchado esa canción, pero cantábamos en la iglesia: la gloria es para Dios y para Dios y para Dios. Ahora, tristemente podría decir que ese mismo entusiasmo al cantar no se reflejaban en las actitudes que se veían, que notaba, al menos yo dentro de la iglesia local. Muchos estaban preocupados nomás por ellos mismos y buscaban sobresalir sobre los demás. No buscaban mucho que la gloria sea para Dios, sino para ellos mismos. Hasta los líderes que tenían en aquella época tenían actitudes que no condecían con glorificar a Dios, sino la de buscar su propia gloria personal. Mirá, nunca me olvido, son charlas que a veces uno le queda grabado. En mi época adolescente haber charlado con uno de mis pastores, que en ese momento él se burlaba o se reía de otros, de los que predicaban en la iglesia, porque él decía que los otros no lograban que mucha gente pasara al frente. En las iglesias carismáticas, pentecostales, es muy normal el llamado al altar donde toda la gente pasaba, y él se burlaba porque incluso me decía, había escuchado otra predicación y en ese momento había sentido de pasar, y él me decía: ¿cómo lo salvaste que pasaste vos? Porque no pasó nadie, ¿no? Y él se reía y decía que
como mostrando que él tenía como más poder o más unción o de alguna manera tenía como más espiritualidad, porque cuando él llamaba la gente pasaba más. Obviamente esta persona no estaba dando la gloria a Dios por lo que estaba haciendo. Creía que la gloria en un sentido era de él. Ahora, siendo honesto, si tengo que ser sincero, no creo que esta falta de humildad esté supeditado exclusivamente a grupos carismáticos. Creo que es un problema muy serio que puede estar en toda clase de denominaciones evangélicas. La falta de humildad no es un patrón que pueda mencionarlo hacia una iglesia carismática, sino que puede estar en cualquier tipo de iglesia o congregación. En verdad el asunto no es que por pertenecer a un tipo de movimiento cristiano más o menos bíblico hay seguridad de que no vas a caer en la jactancia. En definitiva, creo yo, siempre se trata de lo que hay en el corazón. Más allá de que probablemente donde no se predique la verdad haya más chance de errar. En definitiva, primeramente es una actitud de cómo vivo la verdad que estoy aprendiendo. Si tu vida no se rinde al señorío de Cristo y en obediencia y fe a su palabra no te sometes a su voluntad, vas a seguir siendo un jactancioso, pero a lo sumo un jactancioso reformado de sana doctrina, pero un jactancioso de la misma manera que Dios tampoco se va a agradar de vos. ¿Está bien? Esa es la realidad de la situación, entiendo. Esto era algo que los hermanos en Roma debían considerar. Tenían que dejar de lado todo tipo de jactancia personal y actuar con humildad con los demás, porque eso era lo que Dios quería. Solamente así el Señor iba a poder ser glorificado en su vida y solamente de esa manera iban a poder ser luz para el mundo, porque el mundo nos ve y se da cuenta cuando realmente somos humildes o cuando realmente somos medio pedantes o cuando nos creemos más que los demás. El mundo lo ve. El mundo está acostumbrado a la gente jactanciosa y entonces te mira y sabe cuando realmente hay humildad en tu vida o no. Creo que es muy importante entonces que así como les pasaba a los romanos, nosotros también y vos también atiendan a las verdades que estamos viendo en este pasaje para que entonces por medio de vivir una manera humilde, que te conduzca de una manera humilde, entonces realmente se muestre en tu vida que la gloria, como decíamos en esa canción, es solo para Dios. Que realmente eso pueda verse en tu vida, porque en definitiva es lo que Dios quiere. Entonces, el tema del sermón es el mismo de la semana pasada. A la luz de la gloria de Dios revelada en su plan de salvación para la humanidad, el creyente debe andar en humildad. A la luz de la gloria de Dios revelada en su plan de salvación para la humanidad, el creyente debe andar en humildad. ¿Por qué? Bueno, el texto nos muestra 4 aspectos de su gloria que deben y que buscan producir esta clase de actitud en el cristiano, de la cual hoy solamente veremos la segunda por razones de tiempo. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Qué alegría verlos hoy acá. A muchos hace rato no los veía y estoy contento realmente de verlos. ¿Cuál es esta segunda actitud? Bueno, versículo 26, la mitad hasta el versículo 29 es ese segundo aspecto de la gloria de Dios. Este segundo aspecto de la gloria de Dios es que es solo por su fidelidad que Dios cumple con todo lo que prometió hacer. Es solo por su fidelidad que Dios cumple con todo lo que ha prometido hacer. Antes de arrancar entonces con esta segunda sección del pasaje, creo que es conveniente que hagamos un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada acerca del tema que se está tocando. Vimos la semana pasada que el primer aspecto de la gloria de Dios revelado por medio de su plan de salvación y que hace humilde, que debe producir humildad en la vida del creyente, es que solo por su soberanía que Dios salva tanto a judíos como a gentiles. Eso lo vimos versículo 25 y 26, la primera mitad. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Este era el aspecto de que porque Dios realmente es soberano, es que las personas son salvas, sean judíos o sean gentiles. El apóstol pidió que no ignoraran el misterio
que les iba a recordar a los creyentes en Roma con el propósito de que no sean sabios en su propia opinión. Otra manera de hablar y de referirse a alejarse de la jactancia. Parte de ese misterio era remarcarles acerca del endurecimiento en parte de Israel a fin de que aconteciera la admisión de los gentiles de manera masiva hasta que al completarse el número de salvados del pueblo gentil se diera paso en el futuro a un trato especial nuevamente con la nación de Israel. ¿Por qué hizo todas estas menciones? Bueno, para recordarles que en definitiva, que Dios salvara tanto a gentiles como a judíos no dependía del valor, de los méritos o de lo que ellos pudieran hacer, sino solamente de su soberanía ejercida en el plan de salvación que él estaba ejecutando en la historia. Que no se trataba de qué tan importantes sean, sino de que Dios es soberano para salvar al que quiera, cuando quiera. La gloria del Señor soberano en el mundo, entonces, es uno de los aspectos de la grandeza de Dios que en definitiva debe generar humildad en el creyente. Expuesto a la luz de su soberanía es que realmente tu vida empieza a vivir en humildad, en reconocer que Él es el soberano y no nosotros. Ahora, una vez mencionado esto, podemos avanzar en la continuidad del pasaje, en el cual, a partir del versículo 26 de la mitad, se empiezan a hacer referencias del Antiguo Testamento que se relacionan un poco con la anterior sección. Lee de vuelta conmigo versículo 26 de la mitad, dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, ¿cómo se relaciona un poco con la sección anterior? Bueno, para eso es necesario analizar las citas bíblicas que Pablo utiliza. Aquí en este texto que vos tenés acá, Pablo está utilizando dos citas del Antiguo Testamento. La primera, Isaías 59:20, esa es la referencia del Antiguo Testamento, y la segunda es Jeremías capítulo 31, versículo 33 al 34. Saca algunas partes de ese texto para usar esta referencia que tenemos aquí. En la primera de las referencias, Isaías 59:20, en todo ese pasaje, el profeta Isaías le advierte al pueblo de Israel que aunque Dios le mostraba misericordia constantemente a causa de los pecados de ellos, es que no podían estar en buena relación con Dios. No podían estar en correcta relación con Dios, incluso aunque Dios había mostrado constantemente misericordia. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, el profeta Isaías dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero así como también decía esto, Isaías mencionaba que la buena noticia es que el Señor no los desampararía para siempre a pesar de esta situación, sino que Él mismo, Dios mismo, iba a enviar un Redentor para hacerlos volver de la maldad en la cual se encontraban. Es justamente lo que dice el texto de Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Él enviaría un Redentor. Ellos llegarían a ser como nación lo que Dios había propuesto. ¿Qué cosa? Un pueblo que lo amara y que lo temiera de todo corazón. Ahora, la otra referencia que tenemos es acerca del profeta Jeremías, este pasaje que está mencionado, que es Jeremías 31, es que justamente Jeremías habla acerca de un nuevo pacto que Dios haría con el pueblo de Israel. En Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él iba a establecer un pacto con Israel. En el antiguo pacto, el Señor había cumplido fielmente con amarlos y cuidarlos, pero ellos no. Ellos habían fallado. Eso lo vemos en el versículo siguiente, capítulo 31. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Él actuó como tenía que hacer, pero ellos habían desobedecido. Ahora, en este nuevo pacto que el profeta Jeremías cuenta, Dios haría una obra incluso más gloriosa. Iba a obrar en su corazón, transformando su interior, para que ellos le temieran y lo amaran. En ese tiempo, de acuerdo al establecimiento de ese nuevo pacto, ellos serían su pueblo y Él sería su Dios.
cómo es que se iba a poder solucionar este problema del pecado en la vida de los judíos, que generaba esta tensión tremenda entre la mala actitud de ellos y la santidad de Dios. Bueno, Él justamente, como dice el texto que leímos, iba a perdonar todos sus pecados y no se iba a acordar más de ellos. Esto era lo que iba a establecer por medio del nuevo pacto. Así veimos entonces el texto que menciona Pablo, que lo leemos completo, dice en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta fue justamente la obra que vino a lograr el Redentor que menciona Isaías, que se trata de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret. Ese era el Redentor prometido que iba a venir a establecer, a arrancar con este nuevo pacto que Jeremías menciona. Él justamente, Jesús, es el Dios que se hizo carne. Él vino al mundo a reconciliarnos con Dios por medio de su sacrificio expiatorio. Fue con su muerte que propició la ira de Dios contra los pecadores. Y gracias a su obra redentora pudo lograr lo que Dios prometió, la salvación perpetua de su pueblo. Ese pueblo que al principio se trataba fundamentalmente de judíos, que en este tiempo mayoritariamente se trata de gentiles, pero que en el futuro será un enfoque especial a restaurar la nación de Israel, que fueron justamente los receptores originales de las promesas hechas por estos profetas, como estamos viendo, a los cuales luego fuimos añadidos los gentiles en virtud de la gracia de Dios, como estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Las ramas de olivo silvestre que fueron añadidas al buen olivo. Ahora, a partir de entender estas referencias, es que se puede determinar la conexión con la sección anterior. ¿Cuál es? Si alguien puede ser salvo, sea judío o sea gentil, sea quien sea, es claramente porque Dios ha tomado la iniciativa y de manera soberana ha decidido hacer una obra redentora por ellos. Se trata de Dios mandando un redentor por nosotros y por el pueblo de Israel, por cada judío, por cada gentil. Se trata de Él estableciendo un nuevo pacto en el cual le iba a perdonar todos sus pecados y cambiaría toda su vida. Se trata de Él haciendo todo lo que tiene que hacer de manera soberana por nosotros para salvarnos. Es Él justamente el libertador que menciona este pasaje. Es Él que establece un pacto unilateral por el cual quita nuestros pecados. Es Dios y solo Dios el soberano Salvador. Eso es lo que estamos viendo en toda esta parte. Ahora, aunque esto es verdad, es a partir también de estas citas que está mencionando Pablo aquí, que puede empezar a notarse el segundo aspecto de la gloria de Dios por medio del plan de salvación que Él ha hecho, que obra, que lleva, que hace que el creyente deba vivir en humildad. ¿Cuál es? Que justamente es solo por su fidelidad que cada creyente ha alcanzado las promesas de salvación de Dios. Es solamente por su fidelidad que vos y yo somos salvos. Y es solo por su fidelidad que en el futuro obrará y salvará y restaurará la nación de Israel. Es solo por su fidelidad. Eso es lo que empezamos a ver adicionalmente con esta cita de Pablo. Dios habló por medio de sus profetas y sus promesas se cumplieron. Él ha sido fiel en todo lo que prometió. Él dijo siempre la verdad y todo lo que prometió y dijo que iba a pasar, pasó. Y todo lo que reste pasar en el futuro va a pasar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y entonces, como Él es fiel en todo lo que prometió, en nada depende del valor o de los méritos de aquellos que fueron alcanzados por esas promesas, sean judíos o gentiles, sino que se trata básicamente de que así es Dios. No es porque vos seas valioso que Dios te salvó y te va a preservar hasta el fin, sino porque Él es fiel para llevarte con seguridad hasta la meta que Él se ha propuesto llevarte. De eso se trata.
Ahora, es considerando esto que el apóstol a continuación da una explicación a los creyentes gentiles en Roma sobre cómo tenían que entender el obrar de Dios, que amplía entonces el concepto que quería transmitir en esta sección. Versículo 28 dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ahora, ¿qué quiere decir con esta afirmación? Bueno, fíjate cómo comienza, ¿qué dice de comienzo? Así que, cuando muchas veces aparece, nos marca que se está por dar una conclusión que se brinda a partir de algo que se dijo antes. ¿Cuál es la conclusión a la que se llega? Bueno, que considerando que Dios es soberano para salvar al que quiera y que, como también estamos viendo en esta sección, es fiel en el cumplimiento de sus promesas, es que entonces en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros, los gentiles, pero en cuanto a la elección divina, son amados por causa de los padres. Dice aquí el pasaje. ¿Y qué quiere decir esta definición, esta conclusión que da Pablo? Bueno, lo que se remarca son dos caras de la misma moneda. Por un lado, a causa de haber desobedecido el mensaje de salvación, la nación de Israel fue rechazada temporalmente por Dios. Se transformaron, por así decirlo, en enemigos. Y bueno, eso es lo que vimos en su momento, ¿se acuerdan? En Romanos 10:16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese rechazo de ellos fue lo que dio paso a que los gentiles fueran aceptados masivamente, como vimos en Romanos 10:20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero aunque esto sea así, aunque ellos sean enemigos a causa del Evangelio para que ahora los gentiles sean recibidos, de ninguna manera esta obra de proceder de Dios cancela de forma total la elección de Israel como nación a la cual escogió de entre todas las naciones del mundo. Ya Pablo lo aclaró en comienzo del capítulo 11, ¿se acuerdan? Digo, pues, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, al cual eligió. Dios no lo ha desechado, Pablo lo dice con claridad. Entonces no podemos decir que lo ha desechado porque dice acá Pablo que no lo desechó. ¿Está bien? Desechar aquí en la original es desechar, o sea, no le cambiemos, aquí está diciendo que no lo ha desechado. Ahora, ¿por qué no los ha desechado? Bueno, nuestro texto lo dice, porque ellos son amados a causa de la promesa hecha a los patriarcas, los padres. De eso había hablado, ¿se acuerdan cuando comenzaba el capítulo 9? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y también dice, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ellos recibieron promesas que Dios no puede cancelar, porque eso sería que Él vaya en contra de su fidelidad, y eso es imposible. Si Él prometió algo a Abraham, a Isaac y a Jacob, Él tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque Él es fiel. No puede mentir, no puede cambiar. Hablando acerca de esto, el pastor MacArthur comenta lo siguiente. Como Pablo ya ha explicado en profundidad, versículos 11 al 24, a causa de la transgresión de Israel que rechazó su Mesías, sus hijos fueron dejados de lado y se convirtieron en enemigos de Dios, por así decirlo, a fin de que la salvación pudiese llegar a los gentiles. Esa fue la situación temporal de ellos en cuanto al Evangelio. No obstante, desde el punto de vista de Dios y en cuanto a su elección soberana, los hijos de Israel incluso ahora son y por siempre serán amados por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Claramente Dios es fiel en las promesas que le hizo. Ahora lo que sigue es justamente una confirmación de lo que está mostrando. ¿Por qué es que Dios sigue amando a la nación de Israel y obrará con ellos en el futuro? Bueno, versículo 9 da la respuesta final de por qué. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra usada en el original, que se traduce aquí como irrevocable, es la palabra ametameletos. Es la idea de no arrepentirse, de no dar marcha atrás, de no tener un cambio de propósito. O sea,
es justamente la actitud de Dios respecto a los dones que Él otorga por gracia, y en este caso puntual respecto al don del llamado de Israel como la nación a cual Él escogió. Ese llamado de Israel como nación que Él hizo. ¿Cuál es entonces la actitud de Dios? Bueno, que Él no ha cambiado, ni ha dado marcha atrás, ni un centímetro de lo que le prometió a los patriarcas, y en definitiva de cómo va a llevar su plan de salvación con la humanidad a cabo. Él no va a cambiar, porque es irrevocable. Lo que Él estableció hacer, ya lo hemos visto anteriormente con su soberanía, ¿por qué va a cambiar? Si justamente Él es fiel. Si justamente Él no puede cambiar, Él no va a mentir, no va a cambiar la regla de juego. Él es consistente en su plan de salvación. Todo lo que Él está estableciendo hacer se está cumpliendo a rajatabla. No podría decir, no, en realidad no era blanco, sino que era medio cremita. No, lo que Él dijo que iba a hacer lo va a cumplir. En cuanto a todo lo que ha prometido hacer, no va a cambiar de ninguna manera Dios. ¿Por qué? Porque Él es absolutamente fiel en todo lo que promete. El autor de Hebreos en capítulo 10, versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Nadie jamás puede poner en tela de juicio esto, ya que la historia nos confirma esta verdad una y otra vez. Dios es fiel. Dios es fiel, siempre se mantuvo fiel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, el pueblo de Israel tenía bien claro que Dios era fiel. Decía ahí, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Sepa Israel, sepamos nosotros ahora que este Dios al que adoramos es un Dios fiel. Ahora, es claro que Dios es fiel, lo estamos viendo, la Biblia lo muestra. Bueno, estos conceptos eran una exhortación muy clara para muchos de los miembros gentiles en Roma. Ellos tenían que darse cuenta de que el hecho de que Dios estuviera obrando masivamente en ellos y no en los judíos, no tenían que ver con que ellos fueran más valiosos, sino en verdad a que Dios era fiel, a la fidelidad de Dios. ¿Y por qué es tan importante que ellos consideraran de que Dios es fiel? Porque si no fuera por su fidelidad, ninguno de ellos tendría esperanza de salvación. Si no fuera así, ¿quién podría perseverar si Dios no fuera fiel? Si las promesas de la vida eterna dependieran aunque sea 1 miligramo de su labor perfecta o de sus capacidades personales o de un valor especial que tuvieran por sobre lo demás, entonces nadie sería salvo. Y esto fue siempre así. Incluso el remanente sostenido de Israel en el tiempo fue un remanente que fue sostenido básicamente porque Dios fue fiel. Y si hoy en medio de la corrupción en el mundo, de una iglesia que está apocada y apóstata, incluso dentro de esa iglesia se mantiene una iglesia fiel, es justamente porque Él es fiel. Porque Él no ha abandonado, porque Él sostiene a los suyos. En todo caso, a veces nosotros olvidamos y se podían, evidentemente los romanos se estaban olvidando, pero ellos tenían que recordar que si podríamos definir en una sola frase a cada uno de aquellos que son llamados por Dios a la salvación, sería una sola frase que nos podría definir rápidamente. ¿Cuál? Lo vil y lo menospreciado del mundo. Eso es lo que somos. Así dice la palabra de Dios, dice en 1 Corintios 1, 26, 29, una descripción bastante exacta de la característica de cada uno de los creyentes. ¿Qué dice? Pues miren, hermano, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne. Por más que algunos se crea sabio, no son muchos sabios según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, ¿de qué podríamos jactarnos cuando Dios mismo nos está mostrando de que
Su elección fue justamente porque incluso seríamos los peores. Porque en verdad, hermanos, si Abraham y los padres, los patriarcas, perseveraron, no fue por lo buenos que hayan sido, sino porque Dios fue fiel. El Antiguo Testamento no se ahorra nada, no esconde nada de estos hombres, tanto sus virtudes como sus falencias, para demostrar qué cosa, que Dios es fiel. Si el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, fue exactamente por lo mismo. Yo sé que hace poco ha salido, ¿no?, la serie de Josué, ¿no? Y vos lo veo a Josué, ¿no?, todo re musculoso, ¿no? Recién sacado de una revista de moda, ¿no? Peinadazo, ¿no? Todo sedoso ese pelo. Y vos decís, qué bárbaro, qué muchacho, claro, ¿cómo podía perder? ¿Ganaba seguro? No. Primero que lo hace bastante joven, era mucho más grande que la edad que lo muestran. Y segundo, porque en definitiva no eran porque eran grandes guerreros, sino porque Dios es fiel, es que ellos entraron a la tierra prometida. Fue por eso. Yo sé que para Hollywood queda feo, ¿no?, poner gente que no tenía ni idea, pero lo importante es que Dios era fiel. Por eso Josué lo reconoce. Él no decía, yo lo logré porque fui el mejor estratega. No. Josué no decía, yo soy el mejor general de la historia. No, ¿qué decía? He aquí, dice Josué, que estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, le dice al pueblo de Israel, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué que le está diciendo, mira, si ustedes están acá es porque Dios prometió que iba a hacer. Y Dios lo hizo. Reconozcan eso. Dense cuenta de que si estamos hoy acá y hemos conquistado esto, ha sido porque Dios ha sido fiel. Porque es lo que Él había prometido. Aunque es normal, hermano, que en muchas ocasiones le contamos a nuestros hijos de las historias de personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Yo a veces lo hago. Le contamos, le ponemos videitos, ¿no?, de los personajes del Antiguo Testamento y valoramos sus hazañas. Hermanos, la realidad es que mirando con más detalle el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el bueno, que el héroe de la película siempre fue Dios. Que siempre fue Él. Que Él se mantuvo fiel a sus promesas a pesar de las complicaciones que pudieron aparecer e incluso a pesar de las imperfecciones de todos aquellos que eran parte de su pueblo. Incluso a pesar de eso, Dios obró siempre actuando con fidelidad. Y por eso no había razón para que ninguno en el Antiguo Testamento se quisiera jactar de algo. Ninguno de los suyos podía jactarse algo porque todo se trató de que Dios era fiel. Bueno, Pablo trae todo esto a colación para que, ¿qué tenían que entender los romanos? Lo mismo que les tocaba a Israel, les toca a ustedes, hermanos. No hay razón para que se jacten, le estaba diciendo. No hay razón para que se crean algo. Si ustedes han llegado hasta aquí es porque Dios es fiel. No solo debían dejar de lado todo tipo de jactancia o menosprecio a los demás, sino que en vista de que su salvación se debía no a su valor personal, sino a la fidelidad de Dios, eso debía llevarlos a vivir de una manera humilde. Cuando se dieran cuenta de que todo se trataba de que Dios era fiel, ¿qué es lo que estaba diciendo por detrás? Sean humildes entonces. Es como que Pablo le estuviera diciendo, ¿cuántos creen que Dios es fiel? Amén, dicen todos. Bueno, entonces sean humildes. Si dicen amén a la verdad de que Dios es fiel, vivan en humildad. Porque cuando el creyente se expone a la fidelidad gloriosa de Dios, su única respuesta es humillarse y reconocer que todo lo que ha recibido, lo que recibe y lo que recibirá en el futuro es como dice el apóstol Juan, se trata de gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Hoy por razones de tiempo
avanzaremos solo en esta sección, pero realmente considero que todo lo visto hasta acá debe generar humildad en tu vida en varios sentidos. Por un lado, debe hacerte humilde en el sentido de producir en vos un corazón dispuesto a alabarlo por todo lo que ha hecho por vos. Un creyente que vive a la luz de la fidelidad que el Señor le muestra a diario en la salvación de su alma que le ha otorgado, y en notar que incluso a pesar de tus muchas imperfecciones, Él se mantiene fiel al pacto que ha hecho con vos. Es ya con eso motivo suficiente para que le alabes, no solo los domingos aquí, cuando te reunís con los santos, sino en tu vida rendida en completa adoración a Él. Algo de esto lo vemos reflejado sin lugar a dudas en la alabanza de los autores bíblicos que reconocían de manera abierta y sincera que Dios era digno de alabar por su fidelidad. Darse cuenta de que eran imperfectos y ver que si se sostenían eran por la fidelidad de Dios, los llevaban a alabar su fidelidad, los llevaban a reconocer que Dios era fiel y por eso estaban en pie. Miren estos textos, por ejemplo, Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 89:1, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Salmo 117, Dios, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y finalmente, incluso en un momento de aflicción, el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y versículo 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es por su fidelidad. Tristemente, hay creyentes que no pueden adorar a Dios de la manera adecuada porque no viven a la luz de considerar sus atributos. En este caso, en particular, en vivir a la luz de su fidelidad. Hay creyentes que no viven a la luz de la fidelidad de Dios. Leen la Biblia, sí. Van a la Biblia en busca de una guía para sus problemas, en busca de argumentos para refutar y ganar batalla por redes sociales. Tal vez se detienen en buscar aspectos prácticos y morales de la ley. Bueno, no es que todo esto no tenga cierto valor, pero si tu principal búsqueda al acercarte a las Escrituras no es reflexionar, no es meditar, no es admirar la grandeza de sus virtudes, en este caso de que Dios es fiel, te estás perdiendo de los mejores manjares que tiene esta palabra, la revelación que Dios nos ha dado escrita, el libro que Dios escribió para vos. Es como si fueras a un gran banquete y te conformás con la entradita y no disfrutar de todos los otros platos que vienen en camino. Y decir, no paso, no quiero la otra. ¿No? Es como conformarte con los chips sabiendo que se viene el cordero, ¿viste? Decís, ¿cómo te llenaste con lo otro? ¿Cómo te quedaste a mitad de camino? Hermanos, si tu vida no se detiene por un tiempo en meditar, en saborear la verdad de la fidelidad de Dios, en contemplar algo que va más allá de todo nuestro entendimiento, estás descartando lo que más importa en tu vida, lo que más te beneficia espiritualmente y lo que te hace un mejor adorador de Dios. Porque en definitiva, hermanos, no hay forma de serle más fiel a Dios que no sea meditando de manera diaria en lo completamente fiel que es Él con vos. ¿Querés serle más fiel a Dios? Meditá qué fiel que es Él. Tomate un tiempo para meditar acerca de su fidelidad y que eso quebrante tu corazón y te haga serle fiel. Ahora, otro ámbito al reflexionar en estas verdades
es que también debes generar humildad respecto al considerar que no se trata de qué tan perfecto seas, sino de que Dios es fiel en cumplir lo que se ha propuesto de hacer en tu vida. Eso va a generar que puedas vivir en obediencia y rectitud, ya que sabes que nada te puede separar de su amor, ni siquiera tu imperfección. Pero también incluso genera esperanza en cuanto al futuro, junto con un convencimiento pleno y una expectativa segura de que un día serás completamente transformado, que un día la lucha que hoy tenés contra el pecado, contra el mundo, con tus deseos pecaminosos, un día se acabará, un día terminará, un día serás completamente transformado. Pero sobre todas las cosas debes generar confianza plena en Dios en todo momento, incluso los momentos complicados que pueden surgir en tu vida. Cuando justamente reconoces que todo se trata de confiar en Él y no en que las cosas puedan cambiar, porque ¿qué es lo que uno primero quiere pensar? Bueno, que las cosas cambien. No, primero tenés que confiar en Dios. Porque entonces cuando confías en Dios, podés vivir en humildad en el sentido de esperar en Él, justamente en medio de la tormenta, sabiendo que Él nunca pierde el control de las cosas, aunque a tu vista pareciera que todo se sale de control. Puedes seguir esperando en Dios, como dice Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vivir en humildad ante la luz de la fidelidad de Dios es vivir en fe sabiendo que Él va a obrar de acuerdo a todo lo que ha prometido. El teólogo Wayne Grudem da una definición en cuanto a cómo definir la fidelidad de Dios, que se relaciona con lo que estoy mencionando. Mirá lo que dice él. La fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que ha dicho y cumplirá lo que ha prometido. Menciona Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Luego Grudem agrega, se puede confiar en Él y Él nunca será infiel a los que confían en lo que Él ha dicho. Ciertamente la esencia de la verdadera fe es tomarle la palabra a Dios y confiar en que hará lo que ha prometido. Arthur Pink, en su capítulo sobre la fidelidad de Dios, decía también lo siguiente: la comprensión de esta bendita verdad, de que Dios es fiel, nos librará de la inquietud. Cuando estamos llenos de ansiedad, cuando vemos nuestra situación con temor, cuando miramos al mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. El que ha cuidado de su hijo a través de los años, no lo abandonará cuando sea viejo. El que ha oído tus oraciones en el pasado, no dejará de suplir tus necesidades en el momento de apuro. La comprensión de esta bendita verdad refrenará nuestra murmuración. El Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros y el descansar en esta verdad acallará nuestras quejas impacientes. Dios será grandemente honrado si, cuando pasamos por la prueba y la reprensión, tenemos buena memoria de Él, vindicamos su sabiduría y justicia y reconocemos su amor. El creyente que vive en sintonía con la fidelidad de Dios es humilde como para confiar, descansar y agradecer por lo que Dios hace en su vida, incluso en los momentos de dolor y aflicción. Ahora, también como recién decía, al considerar la fidelidad de Dios, te hace humilde incluso en el sentido de no poner tu confianza en nadie más que en Cristo. Pero, ¿qué es confiar en Cristo? Hablando un poco acerca de eso, se puede agregar otro asunto más. Mirá, te advierte que como no podés confiar en vos mismo, y para crecer y avanzar en la fe es que tenés entonces que recurrir con frecuencia a la ayuda de Dios, es que
¿De qué se trata recurrir a la ayuda de Dios? Se trata de forma normal de nutrirte de sus recursos o de medios de gracia. Cuando yo digo voy a recurrir a Dios o cuando te animo a que recurras a Dios, lo que estoy diciendo es que recurras a los medios de gracia que Él ha provisto. Tenés que buscar, justamente por un lado, por medio de la oración, fortaleza para tu vida, porque es claro, hermanos, que la fidelidad de Dios no se despega de la búsqueda persistente que el creyente tenga de su presencia. Dios es fiel, sí, pero eso no quita que tengas que buscar de Él constantemente. Fíjate cómo dice Salmo 141:8, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Se trata también de que tenés que buscarlo por medio de las Escrituras, porque es ahí cuando entendés en qué sentido que Dios será fiel y a qué promesa vas a aferrarte. Porque la gente dice, sí, yo confío en Dios, yo confío que Él me va a dar una casa nueva, yo confío que me va a dar un trabajo de $100,000, porque el apóstol me lo prometió. ¿Y quién es el apóstol para prometerte un trabajo de $100,000? Si es gerente, bueno, tal vez bueno, pero si no, no es promesa de Dios eso. No te dejes mentir. No hay promesa de Dios de trabajo de $1,000,000, no existe. Dios no promete eso. De ninguna manera. ¿Cómo sabes lo que Dios te promete? Bueno, acá está. Aquí está su palabra. Para ser leída, para ser interpretada correctamente, porque incluso a veces leyendo, a veces la gente se saca idea de cosas que Dios promete, que Dios no promete. Por eso hay que entenderla bien, por eso tenés que estudiarla correctamente. No es cualquier cosa que se te ocurra a vos de que Dios es fiel para darte, sino lo que Él ha prometido en su palabra. Y claramente también tenés que buscar y depender de sus recursos, lo haces realmente cuando te esforzás en la comunión y en el vínculo de los demás. Porque todo cristiano siempre tiene que recordar que en su fidelidad Dios va a usar a otros hermanos para sostener tu vida. Ese es un recurso que Dios te dio. Confiar en Dios, depender de Él, vivir de acuerdo a la fidelidad, es reconocer que necesito de otros porque Dios fielmente usará a otros para tratar con mi propia vida. Eso lo vemos en Efesios 4, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No existen cristianos que puedan vivir esa vida cristiana alejado de una iglesia local. No existe. Y no lo digo porque sea pastor de una iglesia local, porque la Biblia lo dice. Porque claramente hay una relación entre crecer y estar unido a una iglesia local, con miembros los cuales te ayudan a crecer. Dios fielmente estableció la iglesia local como un medio por el cual puedas crecer. No se puede vivir independientemente, porque no fuimos creados así. En verdad, hermanos, un resultado de la humildad es dejar de lado la autosuficiencia personal y reconocer la dependencia que tenemos de los demás. Mirá, copié una frase del pastor John Piper que dice lo siguiente en cuanto a esto, me gustó mucho, dice, la humildad reconoce sus propias limitaciones y su necesidad. Está abierto a recibir ayuda, a ser enseñado y no resistir un buen consejo. Y eso se trata de vivir en humildad. Ahora, finalmente, hay una advertencia que hacer respecto a la fidelidad de Dios. Así como es tan cierto que siendo fiel, Él obra guardando a cada uno de los suyos y salvándolos perpetuamente, es igual de cierto de que si tu vida no está en Cristo, porque Él es fiel, no será indulgente con vos. Él no va a decir, bueno, dale, no pasa nada, soy fiel, no te voy a condenar. No va a ser así. Algunos, por ejemplo, esto que decía interpretar mal, algunos usan el pasaje de 2 de Timoteo 2:13 para justificar que si son infieles, si viven en infidelidad a Dios, así todo Dios se va a mantener fieles a ellos.
Utiliza, ¿no?, versículo 13 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y todos dicen amén. Si soy infiel, Él va a permanecer fiel porque, bueno, esto es así, entonces no hay problema. No. Eso está mal entendido. No es eso lo que está enseñando el pasaje. No es el sentido correcto de este texto. Solamente leyendo un par de versículos antes, nos damos cuenta que el perseverar en la fe, incluso en momentos difíciles, es una marca que distingue al cristiano genuino. Fíjate, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Fíjate cómo termina el texto. Si le negaremos, Él también nos negará. O sea, en cambio, si tu vida no muestra que realmente lo estás siguiendo en obediencia y temor reverente, sino que en verdad con tus frutos estás negando al Señor, Él te va a castigar con justicia a causa de tu rechazo. Es en ese contexto que justamente el texto afirma de que si has sido infiel, Él será fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir entonces? Que como Él es fiel, si vos sos infiel y vivís una vida como vos querés, como Él es fiel, Él te va a castigar. Eso es lo que está diciendo, porque Él no puede negarse a sí mismo, no puede mirar para otro lado. Por lo que entonces la fidelidad de Dios, que es causa de gozo y fortaleza para el creyente, debería ser algo que le lleve a temblar al que todavía no ha nacido de nuevo. Si vos todavía no has nacido de nuevo, no alabes y te goces de la fidelidad de Dios, sino que temblá ante la fidelidad de Dios. Porque si es tu caso que todavía no estás en Cristo, no esperes a irte de este mundo pensando de que vas a recibir un trato preferencial de Dios. Si tu vida no está en Cristo, no habrá eternidad gloriosa para vos, por más que piense lo contrario. No va a pasar. Porque en su fidelidad Él no será contemplativo con nadie que hoy rechace su bondad. Así lo dice Juan 3, 16, 18. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. El que en Él cree no es condenado. Amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si hoy rechazás su bondad, no esperes bondad cuando Él pida por tu alma. Pero hay una buena noticia para vos. Hoy eso puede cambiar. Si en verdad te arrepentís de tu maldad, de tu hipocresía al decir que crees en Dios, pero en verdad vivís como si fueras un incrédulo, si hoy pones tu confianza en Cristo, tu vida puede cambiar. Si hoy te arrepentís de haber andado así, hoy Él puede perdonarte. Hoy vas a recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Porque como siempre recalcamos, y ayer se lo decía en un grupo de personas, el propósito de la vida no es ser famoso, no es ganar mucha plata, no es pasarla bien en la vida o tener una buena familia. Todas esas pueden ser cosas importantes, pero tu mayor necesidad y tu principal problema es tu pecado. Lo que más necesitas es el perdón de tus pecados. Te podés ir de esta vida más rico, más pobre, más famoso, menos famoso, soltero, casado, viudo, pero de lo que no te podés ir de este mundo es sin Cristo. Porque eso es lo que realmente importa. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy con tu vida? Vení a Cristo, por favor. No esperes más. Señor, te doy gracias por tu palabra que habla nuestra vida, que nos anima a reflexionar en cuanto a tu fidelidad. Gracias, Señor, por ser fiel en todo, Señor. Gracias porque el valor de nosotros no se trata de lo bueno que seamos, ni los más sabios, sino de tu fidelidad que nos preserva hasta el fin. Que podemos vivir de acuerdo a esta verdad y alabarte y adorarte cada día de nuestras vidas.
Bendecí este tiempo final de alabanzas, que podamos alabar y exaltar tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.